Específicamente la economía, ¿no? Tiene, por ejemplo, su definición, ¿no? ¿Cuál es la definición de la ciencia económica? Sabemos que la economía es una ciencia cuyo objeto de estudio es el ser humano. Y como el objeto de estudio es el ser humano, y siempre la economía se ha perfilado por ser una ciencia social, ¿no es cierto? Una ciencia social, ok, porque el objeto de estudio es el ser humano, ¿no es cierto? En el caso de la economía, al ser, ¿no?, una ciencia social, se habla de algo que el ser humano tiene, ¿no?, intrínsecamente y que tiene relación con los recursos, por ejemplo, los recursos económicos. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es que todo ser humano tiene necesidades y estas necesidades conllevan a que él constantemente busque recursos, ¿no? Recursos que le sirvan para poder satisfacer sus necesidades. Uno de los principales recursos que necesita todo ser humano para encontrar la satisfacción de sus necesidades es el dinero. El dinero es un recurso, ¿no? Porque a través de él puedes comprar tu pan, a través del dinero te puedes matricular en Trilce para reforzar tu conocimiento, a través del dinero te pueden atender en alguna clínica, ¿no? A través del dinero puedes viajar, a través del dinero puedes comprarte ropa, entonces el dinero es un recurso, ¿cierto? Y lo que se pide en la economía es que el ser humano sepa administrarlo, ¿no? Tiene que hacer una administración eficiente, dice la ciencia económica, del recurso, ¿no? ¿Cómo se hace una administración eficiente del recurso? Según la economía, una administración eficiente del recurso es que con ese recurso tú puedas satisfacer la mayor cantidad de tus necesidades, ¿no? La mayor cantidad de tus necesidades. Tienes que buscar la manera de utilizarlo donde este recurso te alcance para la mayor cantidad de tus necesidades. A eso se le llama una administración eficiente del recurso, ¿no? La ciencia económica menciona que hay un sustento también de por qué la economía a través del tiempo sigue vigente, por qué tiene vida, ¿no? La ciencia económica. Y siempre se ha mencionado que a través del tiempo, ¿no?, las necesidades en el ser humano van creciendo, ¿no? Entonces tú vas evolucionando, ¿no?, en el sentido de la psicología, en el sentido de la edad, en el sentido de cambios en tu cuerpo, ¿no? Porque hay etapas del ser humano y tus necesidades también van creciendo, dice la ciencia económica, ¿no? A estas alturas, tú quieres ingresar a una universidad. Cuando eras niño, no pensabas en la universidad, en ingresar. Estaba fuera de tu alcance. Pero ahora que ya tienes 17, 18, 16, 19 años, quieres un lugar en San Marcos, ¿no? ¿No? Entonces, generalmente, pero con un sentido ya de realizarlo, ¿no? Eric dice, de niño también pensaba en la universidad. Claro, generalmente el pensamiento va por ese lado, pero como que todavía no está ejecutado este Eric, ¿no? O sea, es un poco todavía lejano a poder eh, hacerlo, ¿no? Pero ya llega un momento en que ese deseo se tiene que transformar, se tiene que ejecutar
y para eso hay un camino, ¿no? Un camino que tomar. O postulas directamente o de repente tienes que seguir en una academia y reforzar algunos conocimientos y para eso también tienes que pagar, ¿no? Entonces por ahí ya como que la economía se va mostrando eh, ya de una manera más real, ¿no? El niño todavía dice, no, sí, quiero postular esto, sí, ya hijito, ¿no? Más adelante, no te preocupes, tú eres un genio, vamos a hacer todo el esfuerzo posible, pero ahí quedó, ¿no? Pero cuando ya tienes 16, 17, 18 años, papá y mamá pues cambian en planificación, dicen, no, ya es hora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya no es como el niño que le puede decir, sí, mañana, pasado, ¿no? Y entonces, ahora ya no, ¿no? Ahora tienes que ejecutarlo y tienes que tener el dinero, ¿no? En ese momento. Y si quiere postular, ¿cuánto está el examen de admisión? ¿No? Y en ese momento hay que pagar, ¿no es cierto? Claro, ahora si hay niños, probablemente que sí, de alguna manera, pues, van por ese camino, si te has dado cuenta, son excepciones, ¿no? Será pues un niño, ¿no? De una muestra, dos niños, porque en el mundo se deben cumplir ciertas etapas, ¿no? Por eso hemos dicho, el niño genio, por ahí dice, ¿no? Es una excepción, porque es un genio. Entonces, es otro modelo, ¿no? No es el normal, el general. Pero va por ese camino, ¿no? De que la economía se va mostrando. Bueno, la economía siempre ha existido, ¿no? Siempre ha estado presente. Recuerda la historia, cuando tu profesor de historia, porque historia creo que llevan desde primaria, ¿no? Llevan desde primaria la historia. El profesor de historia dice, ¿no? Y el hombre pobló la faz de la tierra, ¿no? Para recordar un poquito. Bacán. Ahí no hay nada de económico, ¿no? No hay nada de económico. Dice, el hombre pobló la faz de la tierra. Allá. Y el hombre se dedicaba a actividades, dice, ¿no? Allá, para poder satisfacer sus necesidades. Entonces uno está atento y dice, se dedicaba a la pesca. Ah, se dedicaba a la horticultura. Ah, ya. Se dedicaba a la agricultura. ¿Ya ves? Entonces por ahí hay una relación, actividad que realizaba el hombre. ¿Y por qué ya? ¿Qué dice el profesor? Bueno, es que tenía que sobrevivir, ¿no? Habla de sobrevivencia cuando te hablan, por ejemplo, del mundo antiguo, ¿no? O de la prehistoria. En cualquier libro está eso. Actividades básicas, caza, pesca y horticultura, que es lo primero que nos han enseñado. Eso tiene que ver con la satisfacción del ser humano, ¿o no? Y eso ya pues son indicios que siempre el hombre está relacionado con la economía. Claro que eso ha evolucionado, ¿no? Ahora no se habla en el hombre pues de horticultor, ¿no? Ahora dice, es gerente de tal empresa, ¿no? Es ingeniero en tal cosa, ¿no? Es tal. Obviamente, pues porque hay un proceso, el tiempo, los criterios del entorno, modernización, globalización, lógicamente eso se da, ¿no? Pero la esencia queda. El hombre siempre va a satisfacer sus necesidades, ¿no? Y en la economía eso se sigue fundamentando, claro, eso se sigue fundamentando como el famoso problema económico. ¿Qué dice el sustento del problema económico? No dice, a los que han llevado ya el curso, no dice necesidades infinitas y recursos insuficientes. Ahí está. Eso es lo que dice el sustento del problema económico. Y eso es lo que le da vida a la ciencia económica. Porque si los recursos serían mucho mayor que las necesidades, entonces los economistas estaríamos de más, pues. Ya no tendría problema económico, no hay problema, entonces, ¿qué estudio vamos a hacer? Ya no se mantendría el estudio. Si el hombre estaría feliz, contento con su satisfacción, no tendría razón de ser la economía, ¿no? Eso preguntó la UNI en un examen de admisión, ¿no? Hace varios años, ¿no? Le preguntó
el ingeniero económico al alumno cómo se enfocaba la economía en el paraíso terrenal, ¿no? Adán y Eva le ponía. Y el profesor, un poco proyectándose a lo que el alumno le iba a poner, le decía, ¿no? Se enfocaba en base al mercado, se enfocaba en base a la demanda, a la oferta, y no, y el alumno Adán y Eva, oferta, demanda, ¿no? Y había una clave que decía, no era necesaria la economía, ¿no? En ese momento. Muchos se fueron a marcar mercado, oferta, demanda, y la clave no era esa. La clave era que en ese tiempo, en el paraíso terrenal, no era necesaria la economía porque había abundancia de recursos, ¿no? Y como estamos nosotros en el entorno del mercado, en el entorno de las compras, en el entorno de las ventas, el profesor sabía que el alumno iba a buscar esas claves. Lo hizo pisar el palito y lo cacheteó pues en conocimiento, ¿no? Porque la clave era, él tenía que razonar que en ese momento no existía el problema económico, o sea, en ese contexto, ¿no? Que le puso la pregunta. Y muchos se fueron de cara, ¿no? En el examen. Entonces, bien loca esa pregunta del ingeniero de la uni, sacándolo del contexto al alumno, ¿no? Pero el problema económico está ahí, ¿no? Está presente. Todos, de alguna manera, afrontan el problema económico, ¿no? De alguna manera, pues siempre se va afrontando el problema económico a través de los agentes, ¿no? Tú sabes que en agentes económicos, ¿no? Los que le dan vida a la economía como base son tres, ¿no? Por mencionar una estructura, las familias, las empresas y el Estado. Ahí está. Tres agentes económicos importantes. Profe, ¿cuál de ellos hace economía? Los tres, ¿no? Los tres hacen economía. Las familias están inmersas en sus necesidades inmediatas. Alimentación, vivienda, salud, ¿no? Diversión, si quieres. Las empresas quieren crear, quieren emprender, quieren producir. Y el Estado tiene que cumplir uno de sus principales objetivos, bienestar a la población. Y para eso necesita dinero. Una cosa es que yo prometa y otra cosa es que ejecute la promesa. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Y entonces el Estado necesita también recursos, ¿no? Por ejemplo, le preguntaron a Pedro Franque en radioprogramas del Perú si el proyecto Tía María, minero, cobre, iba en Arequipa. Y Pedro Frank ha dicho que el proyecto Tía María en Arequipa no va. Ministro de Economía señala que no es viable ni socialmente ni políticamente Tía María. Franque sepulta Tía María. Proyecto cuprífero de Sauder en Arequipa proyectaba inversiones por 1.400 millones de dólares en su primera etapa e iba a generar 7.000 puestos de trabajo. En el 2019, el Estado había entregado su licencia de construcción, pero nunca se pudo ejecutar. ¿Y por qué? Porque parte del pueblo no está de acuerdo con el proyecto de Tía María. Ya han venido haciendo protestas en el transcurso del proyecto, ¿no? Si se ejecuta o no, han habido muertos, ¿no? Este proyecto, ¿desde cuándo está? Mira, estamos 2021. El proyecto Tía María está más o menos siendo estudiado por esta empresa, Sauder, desde el 2009. 2009,
y hasta ahora no se puede ejecutar, ni tampoco se va a ejecutar, ¿no? Ministro de Economía aduce que la resistencia social impedirá su ejecución y que hay otros proyectos en el país. Se perderán al menos 1.400 millones de dólares en inversiones y 7.000 puestos de trabajo, ¿no? Rómulo, ¿no? Un ingeniero, ha sido exministro, menciona que el mensaje de Fran realmente es nefasto, dicen. Pero bueno, eso es lo que ha dicho el ministro de Economía, que no va tía María. Mala señal para inversionistas. MEF entierra tía María. Hoy día, pues, dicen los diarios de eso. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre la economía está presente en cualquier agente económico, ¿no? El Estado acaba de tomar una decisión en lo económico por lo que te estoy sustentando. Así el Estado tiene que tomar decisiones en inversiones, tiene que tomar decisiones en qué parte de la población se va a priorizar, de repente dando ayudas, transfiriendo recursos, ¿no? El Estado sigue transfiriendo recursos en base al dinero. Sabes que ha activado el bono Yanapay, ¿no? ¿Ya recibiste tu bono, Yanapay? ¿Ya te llegó el bono? Todavía no. ¿Van a ser beneficiarios cuántas personas? A ver, Sumi, ¿cuántos se van a beneficiar con el bono Yanapay? ¿Ha dicho el Estado? ¿El número? Claro, el número de beneficiarios va a ser 13.5. 13.5 millones de personas, ¿no? Entonces ahí vamos pues por el lado económico, ¿no? ¿Y qué quiere lograr el gobierno con eso? Bueno, lo que quiere es incentivar un poco el consumo de las familias, que es parte integrante del PBI. Tú sabes que la producción bruta interna tiene componentes. Uno de los componentes para estimular que la producción mejore y así la economía crezca es el consumo de las familias, ¿eh? Que ha sido duramente golpeado por esta pandemia. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, el abuelito va a cobrar varios bonos, por eso al abuelito hay que llevarlo a pasear, ¿no? Hay que atenderlo ahora con mucha más razón porque va a cobrar, ¿no? Cosa que ya cuando le cobremos el dinero, tú te agarras los billetes y se lo cambias por billetes de monopolio, ¿no? El abuelo no se va a dar cuenta. Obviamente, hay que ser un artista para eso. Yo lo he hecho con mi abuelo, ¿no? Y normalmente, pues no se dio cuenta. Ah, claro. eh, sí, lo que dice Luis también ha sido muy criticado, tiene mucha razón. Hay economistas, Luis, que en su momento han dicho que esos bonos no están bien direccionados, sin que nadie se ofenda, ¿no? Porque acá están diciendo que muchos van a cobrar, pero hay estadistas que están diciendo que las muestras no están ajustadas, que son muestras de 10, 15 años, y en ese tiempo verdaderamente hay otro grupo de la población que de repente, como dice Luis, más lo necesitan, ¿no? Esa fue una crítica de algunos economistas estadistas. Y otra crítica también que se le ha hecho a lo que Luis me hace acordar es que no puede ser que una persona reciba pues 4 o 5 veces el bono, ¿no? Es lo que dicen porque tendría que diversificarse para más personas, ¿no? Y entonces, bueno, hay varias críticas, ¿no? Varias críticas que se dan. Bueno, yo por mi parte no he recibido, me busqué varias veces ni 10 céntimos del bono, ¿no? Bueno, esta vez no me he buscado porque ya me he buscado más de 3 veces y sale, ¿no? Usted no es beneficiario del bono, ya pues ya con la motivación un poco baja, ¿para qué me voy a buscar, no? Ahora falta que no me busque y esté ahí, ¿no? Sería al revés.
Pero bueno, son cosas, ¿no? Esa es la vida real y así también se desenvuelve la economía. Después, en la economía también hemos visto que hay fines, ¿no? Siempre los libros mencionan dos fines: el fin práctico, o mejor partimos del teórico, el fin teórico, el fin práctico, ¿no? Ahí está. El fin teórico y el fin práctico, ¿para qué sirven? Bueno, el fin teórico sirve para que tú puedas basarte en argumentos científicos. La ciencia tiene su marco teórico. Para poder interpretar la economía de un país o del mundo, las personas que quieren estudiar economía tienen que pasar por un proceso de marco teórico, llevar muchos cursos durante 5 años, ¿no? Yo llevé mis cursos en la Universidad Federico Villarreal, que es mi alma mater. Estudié 5 años entre los años 92 a 1997, ¿no? Que terminé mi carrera. Y entonces en esos 5 años se llevan diversidad de cursos que te van dando pues más argumentos científicos para poder tú interpretar una determinada realidad, ¿no? Entonces, cuando uno escucha alguna, ¿no? algunos comentarios de la realidad de tipo económico, yo puedo intervenir, ¿no? Y puedo dar de repente algunos puntos de vista, ¿no? Cuando los economistas están al aire, ¿no? En un canal de televisión, en una radio, las preguntas de los periodistas, dice, disculpe economista, ¿por qué han subido los precios de los artículos de primera necesidad? Especialmente el aceite, del pan, ¿no? Del pollo. Y entonces el economista recepciona la pregunta y tiene que dar una respuesta, ¿no? De lo que le están preguntando, pero con rigor científico, ¿no? Y ahí el economista siempre dice, bueno, lo que pasa es que para la elaboración de estos productos, la producción de estos productos, se necesitan materias primas, ¿no? Como todo producto, insumos. Y esos insumos, esas materias primas, se han encarecido a nivel mundial, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Dice, usted me está preguntando del pan y ahora pues la harina en el mundo se cotiza a un valor más alto. Y las panaderías peruanas traen del mundo la harina, ¿no? Importan a un mayor precio. ¿Qué hace el panadero? El productor transfiere ese costo al que va a consumir el pan. Ah, ya, ya, ¿no? ¿Qué pasa con el pollo, no? Hay producción en diversos países del maíz donde viene escaseando. En ciertos lugares que producen ese maíz, ¿no? La tierra, por razones de naturaleza, climatológicas, están cayendo los volúmenes de producción y por ahí otro economista dice, ¿no? Y también otra cosa más, ¿ah? Que está incidiendo a que el maíz suba de precio. Hay países que están comprando en gran cantidad en el mundo, ¿no? Ese maíz. Entonces el periodista dice, ¿quién, no? ¿Quién está comprando? Bueno, hay un país gigante que anda comprando para él grandes cantidades y entonces se lleva gran cantidad de ese maíz afectando al resto. ¿Quién? ¿Quién es? Quiero saber. China, ¿no? China es el que está demandando grandes cantidades y eso hace escasear el producto y entonces llega para otros países a un mayor precio. Pero ¿qué tiene que ver el maíz con el pollo? Es que el pollo se alimenta de maíz y si se encarece el maíz, que es el alimento del pollo, para criar al pollo se va a encarecer. Cuando se le pasa el pollo al consumidor final, el precio sube. Ah, también como un costo, exactamente. Y así está pasando con los otros productos. Ah, ya, ya, dice el periodista, ¿no? ¿Y eso es lo único? No. Hay otras razones que también pueden alimentar a los precios, el crecimiento de los precios. Y ahí también comienza a explicar, ¿no? Eso es tener un marco teórico. Todo científico
tiene que mencionar así, ¿no? ¿Y qué pasaría si el periodista me pregunta y me dice, no, oye, los precios de los productos han subido? ¿No? ¿Por qué, no? Y yo le respondo, bueno, es que todo lo que baja en algún momento sube, ¿no? O lo que sube baja. ¿Tendría algo de rigor científico? No, pues no. Entonces, eh, tiene que haber ciencia y para eso hay que estudiar, ¿no? Claro, obviamente sería, como dice Sumi, criticado, ¿no? Hasta pueden eh, ser objeto de burlas. Yo recuerdo que cuando el señor Pedro Castillo era aspirante a la presidencia, presentó un grupo que lo iba a sustentar, lo iba a respaldar en el debate presidencial con la señora Keiko, ¿no? Y cuando fueron en la parte económica se presentó por Keiko el señor Carranza, que iba a hacer algunas interpretaciones, promesas con sustentos viables, y por otro lado se presentó el señor Pari, no sé si te acordarás, el señor Pari, ¿no? Y Pari, pucha, cuando habló de economía, su madre, ¿no? Un desastre, ¿no? Terminó hablando del imperio incaico, ¿no? Del Tahuantinsuyo, y realmente, pues, fue muy criticado, ¿no? Porque no había nada de rigor científico. Carranza fue más ordenado, más técnico. Quizás la crítica a Carranza fue que no profundizó, ¿no? No dijo el cómo. Vamos a hacer esto, pero no el cómo. Es importante también, ¿no? Y él dijo, bueno, es que no hay tiempo, ¿no? Me han dado un tiempo y entonces no puedo yo sustentar a profundidad como quisiera, ¿no? Me van a perdonar. Pero el señor Pari pues se fue al Tahuantinsuyo, al Imperio Incaico, y no supo hilar, ¿no? Al final no se interpretó bien, porque él mismo lo hizo así, y fue la burla, ¿no? Los periódicos al día siguiente le sacaron la mugre, ¿no? Y ahora el señor Pari, ¿dónde está? Está tranquilito, le tomaron una foto durmiendo, también en este debate, por ahí pueden encontrar la foto, estaba bien dormido, ¿no? En el pleno debate, y ahora está, agárrate bien en tu silla, está, no te vayas a desmayar, está de director en Petroperú. Lo han nombrado director. Así. Y claro, no presidente del directorio, pero cercano al presidente del directorio, ¿no? Un asesor, porque son pues plana ejecutiva, ¿no? Eso no baja pues mensualmente de 12.000, 15.000 soles mensuales, ¿no? Y cuando explica economía, pucha, que un desastre. Así, así deben haber varios, ¿ah? Así, así deben haber varios, supongo. Y eso es cuando se mezcla, Sumi, lo político con lo profesional, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces uno tiene que ser competente y no por amistad o porque soy del partido, pues me vas a poner en un puesto donde yo estoy perdido en el espacio, ¿no? Y eso le hace daño a la economía, porque también la economía tiene que medirse por productividad, ¿no? Yo no aceptaría en Trilce, por ejemplo, que me pongan a enseñar lenguaje, porque no soy lingüista, no soy experto en ese curso. Podré conocer el yato, el dictongo, el verbo, el adjetivo, pero no es mi especialidad. Entonces no voy a rendir adecuadamente. Así debería ser el Estado. Persona que no rinde a un lado, pero acá se le paga 15.000, 20.000, 18.000, rinda o no rinde es igual. Y eso le hace daño al país a nivel macro, a nivel de sistema, ¿no? Primero porque es un dinero despilfarrado, ¿no? Es un derroche de recursos. Y segundo, porque cuando tú quieres que esa persona apoye, produzca, respalde eso que estás haciendo, no sabe qué hacer. Y como no sabe, la termina malogrando, la termina regando. Sí, pues el presidente lo dijo, pero muchos dicen que todavía pues los mensajes son contradictorios, ¿no? Eh,
ha dicho que pueden invertir en el Perú, ¿no? Que vengan a invertir los empresarios. Bien, ¿no? Bien hasta ahí. Ya es un criterio de abertura, de esperanza, pero también dice que Perú tiene corruptos para exportar, en el mismo mensaje, ¿no? Y si Perú tiene corruptos para exportar, entonces ¿qué empresario va a confiar que en Perú las cosas están bien, ¿no? Se contradice. Entonces, no debió decir que tenemos corruptos para exportar, ¿no? Hay corruptos, sí, pero eso hay que manejarlo internamente, ¿no? En nuestro país y combatirlo para que no se dañe la imagen del Perú. Pero si va a decirlo en la ONU, ante todo el mundo, que Perú tiene corruptos para exportar, ¿qué pueden pensar los que están escuchando el mensaje del propio presidente de la República del Perú, ¿no? Entonces, pucha, que ahí la regó, ¿no? Por eso se menciona de mensajes contradictorios, ¿no? ¿No? Entonces, pues, un asesor, ¿no? De repente que lo oriente, qué se puede hablar, cómo se puede proyectar para atraer inversiones y buscar algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo se soluciona todo eso, porque eso es muy peligroso. Bueno, en el caso de la división de la economía, Eric, la división de la economía siempre se ha dado y tiene nombres específicos, obviamente, cuando nos toque hablar un poquito de eso, de repente también hoy día, eh, las áreas o ramas de la economía es para fortalecer la ciencia económica. La ciencia económica tiene que fortalecerse por sus ramas, por sus áreas que cumplen determinadas funciones, ¿no? Por ejemplo, en la teoría económica, en el fin teórico, para poder egresar, ¿no? Y tener pues el título de economista, hay dos ramas que son importantes dentro del marco teórico, ¿no? Dentro de la teoría en sí, la microeconomía y la macroeconomía. Yo llevé micro en mi universidad año 92 y año 93. Llevé microeconomía, ¿no? Mi facultad de economía. Año 94, 95, 96 y 97, más o menos, llevé macroeconomía, para poder recién salir como economista, ¿no? Eh, Hay universidades que te dan más años de micro y menos años de macro. ¿Por qué las universidades nacionales dan más macro? Porque la idea es que tú sirvas al país en las nacionales, ¿no? Llegues a ser, por ejemplo, ministro de Economía y tengas que ver el panorama de todo el Perú, no solo de una empresa, ¿no? Entonces, por eso las nacionales se perfilan más con macro que con micro. Las privadas, Lima, Pacífico, Católica, se perfilan más en micro que en macro, hacer mercados, hacer empresa. Pero la idea es que tú domines las dos como economista, ¿no? Porque en la realidad de cualquier parte del mundo tienes empresas y también tienes problemas que están relacionados con todo el país. Dígame uno, pobreza. Y pobreza es macro, ¿no? Deuda externa que tiene Perú, macro, ¿no? Inflación, que ya tuvimos hiperinflación, macro. Primer gobierno de García Pérez, ¿no? Y entonces todo eso tenemos que tenerlo presente. Y cuando hay eh, problemas sociales, como el que dice Harley, delincuencia, los economistas también lo pueden relacionar con la economía, ¿no? Porque de repente la delincuencia hace que la gente viva en zozobra, asustada, que no vaya a ese mercado a comprar, no se quieren aparecer por ahí porque roban, o en el caso de la delincuencia, las empresas no quieren poner negocios en ese lugar porque les roban constantemente y se va perdiendo la economía. Hay informalidad y todo lo demás. Entonces, lo social también va de la mano con lo económico. Y entonces se necesitan expertos en varias áreas, ¿no? En economía, en sociología, en psicología, para hacer toda una interpretación de esa realidad. No solamente es una carrera,
Hay muchos expertos que contribuyen desde su profesionalización, su actividad, para ir descifrando esa determinada realidad, ¿no? Por eso cuando Harley dice delincuencia, los economistas también se preocupan mucho por los problemas sociales, porque eso se puede interpretar, Harley, en economía como una palabra que la pueden buscar ustedes, externalidad. Y hay externalidades positivas que suman a la economía y hay externalidades negativas que dañan la economía, ¿no? Entonces, esas también son preguntas de San Marcos, ¿ah? Externalidades que ojalá en algún momento podamos hacer con el repaso semestral, porque ya, como dijo Johan también en algún momento, podemos llevarlo pues a interpretarlo rápidamente porque hay una base, ¿no? No es lo mismo enseñarle a un alumno que recién viene de un ciclo anual o que recién dice, profe, curso de economía, ¿qué estudia? Nunca he llevado. Ya, con eso te dijo que hay que ir lento, ¿no? Básico, porque todavía pues no tienen la base, ¿no? ¿No? Entonces, eh, todo eso. Claro, la matemática para los economistas, Sumi, son los instrumentos, ¿no? En sí la carrera no es la esencia de la carrera, pero como los economistas tienen que calcular, proyectar, tienen que tener buena base también numérica. Por eso es que, eh, eh, por ejemplo, la Pacífico, que es una privada, tiene una alta carga de matemática en la Facultad de Economía, ¿no? Llevan una matemática bien alta. Y es por eso que la UNI se permite tener facultad de ingeniería económica dentro de su universidad, ¿no? Por la alta matemática que tiene la economía, porque tiene que hacer cuadros, proyecciones, modelos econométricos, como dice Harley, donde hay combinaciones de matemática con la teoría económica micro y macro, ¿no? Y entonces todo eso, los premios Nobel de economía, los últimos son matemáticos puros, ¿no? Con interpretación económica y social. Entonces necesitan de matemática para poder sustentar y demostrar lo que están mencionando, ¿no? Entonces, eso se da, ¿no? Y es cierto que la matemática es alta, ¿no? Por eso la UNI también tiene, pues, y San Marcos también tiene bastante matemática, ¿no? En su currícula de economía. Sí, de hecho que tiene que saber matemática, porque si no va a sufrir, ¿no? Va a sufrir en la universidad. Claro, y no es como dice, uy, qué bien, ¿no? Mi facultad tiene mate uno, ya, pero mate uno es lo básico, pues, ¿no? Economía pasas por mate uno, llevas mate 2, entras a mate 3, ¿no? Y probablemente también te pongan mate 4, ¿no? Entonces tiene que saber 3 o 4 matemáticas, no las tradicionales uno y 2, ¿no? Entonces ahí ya uno sufre, ¿no? Va sufriendo. Pero bueno, ustedes acá en la academia llevan bastantes números, ¿no? Y los que han estudiado en el colegio Trilce, igual, ¿no? Tienen 3 o 4 horas de álgebra, 3 horas de aritmética, entonces se defienden, ¿no? Hay otros que sí, pues están llorando, ¿no? Son los que no tienen buena base, eso sí. A ver, vamos por acá a proyectar un poquito eh, el material en CL, 4 horas de álgebra, claro. Entonces le dan mucha fuerza a los números también, ¿no? Para que tengan buena base. Está bien, ¿no? Buena base es matemática. Jóvenes, vamos a comenzar el tema nociones básicas de economía. Vamos a trabajar, en este caso, vamos a explicar los primeros temas de economía, por ejemplo, nociones básicas, división de la economía, también los bienes y servicios y las necesidades. ¿Está bien? Muy bien, comenzamos con la etimología. Vamos a recordar un poco, ustedes ya saben, en este caso, este tema. A ver, recordamos, la etimología, ustedes saben que estudia el origen de las palabras, entonces, economía también
viene de dos voces antiguas. Y en este caso, estas dos voces son griegas. Entonces, economía proviene de dos voces griegas, oikos y nomos. Oikos, que significa casa o hacienda, y nomos, que significa administración o gobierno. Entonces, cuando juntamos ambas palabras, tenemos oikonomía. Oikonomía quiere decir administración de la casa o gobierno de la hacienda o gobierno de la casa, etc., ¿no? Muy bien. El filósofo que va justamente a juntar estas dos voces griegas va a ser Jenofonte y va a ser considerado el padre de la economía antigua. El padre de la economía moderna es Adam Smith. Adam Smith va a ser considerado el padre de la economía moderna, ¿verdad? Y Jenofonte es considerado el padre de la economía antigua, ya que Jenofonte incluso va a escribir su libro llamado Economía. Y en ese libro se titula justamente Economía, o el económico, y ahí justamente va a juntar estas dos voces griegas, ¿no? Cuando hablamos de administración de la casa, nos referimos a la casa a las propiedades del esclavista, ya que en esas épocas, lógicamente, ¿no? La casa eran las propiedades del esclavista y estaba conformada por sus tierras, sus propiedades, el ganado, sus esclavos, etc. Entonces, cuando se hablaba de administrar los recursos, se hablaba de saber administrar justamente las propiedades del esclavista. Bueno, en el criterio de la economía siempre han habido varios pensadores, ¿no? Hay interpretación en las historias económicas. Yo te recomiendo en Doctrinas Económicas que leas el libro de Eric Roll, ¿no? Eric Roll generalmente es un autor que habla pues de la historia de las doctrinas económicas, ¿no? Donde pues hay muchos aportes de intelectuales, ¿no? Filósofos, economistas en algún momento. Como dice Eric, ¿no? El padre de la economía antigua no es Aristóteles. Generalmente siempre se le da a Aristóteles, Eric, para los exámenes de admisión, el cliché del padre de la economía antigua, ¿no? Pero el oikos nomos en sí, quien crea el origen del oikos nomos, no es Aristóteles, es Jenofonte. Pero ¿por qué sale Aristóteles como el padre de la economía antigua? ¿No? Lo que pasa es que Aristóteles interpreta el oikos nomos. Él explica, él le dice a la sociedad griega, el oikos nomos significa esto. Les explicaba, difundía, y entonces él queda como el que él lo ha originado, ¿no? Me hace acordar cuando dicen, ¿quién inventó la máquina a vapor? Todos dicen, ¿no? Watt. Pero Watt no fue el que inventó, ¿sí o no? Él interpretó, él difundió. Fue Newcomen el que inventó la máquina a vapor, no Watt. Así pasa con Aristóteles y Jenofonte, ¿no? ¿No? Y entonces hay otros aparte de Watt en la revolución. Pero siempre va a venir como Aristóteles, ¿no? Generalmente es el padre de la economía. Se menciona la antigua. Habría que estudiar un poquito más cómo Jenofonte crea el oikos nomos, la administración de la casa, en su obra El económico, ¿no? El económico, ¿no? Generalmente siempre San Marcos, la Uni, Villarreal hablan mucho de Aristóteles, Eric. Bastante de Aristóteles, ¿no? Bueno, y porque Aristóteles también pues no está solamente en la economía, ¿no? Viene el profesor de psicología, habla de Aristóteles. Entra el profesor de números, habla de Aristóteles. Entra el profesor de geografía, habla de Aristóteles, ¿no? Entra el profesor de economía,
habla de Aristóteles. El alumno dice, pucha, que Aristóteles está metido en todo acá, ¿no? Y es verdad, pues, ¿no? Entonces, este filósofo es el que más sale, ¿no? Pero el otro que quede como mayormente, pues, estudios más profundos de un alumno que podría interpretar también y curiosear un poco a Genofonte, ¿no? Al filósofo también Genofonte, autor de la obra El Económico. Revisen el argumento de la obra El Económico. ¿Ok? Claro, marcaríamos más Aristóteles, pues. Así es, más Aristóteles. Exacto, Aristóteles, ¿no? Ustedes llevan Aristóteles en filosofía, ¿no? Llevan bastante Aristóteles. Claro, están metidos en todo. Muy bien, entonces con Aristóteles, en todos los cursos les hablan de Aristóteles. Sí, pues. Es un grande Aristóteles, ¿no? Creo que se parece al profesor Nefer Aristóteles, ¿eh? Más o menos por ahí. Ahí está. Ahora, por ejemplo, eh, dos posiciones, ¿no? Del problema de la economía. La que yo les conté de la escasez en sí, la falta de recursos, es más la posición, por decir, del siglo XIX para arriba, ¿no? Pero hay posiciones también por el lado del marxismo, que sería bueno escucharlo. Vamos a pasar a explicar ahora acerca del problema económico. ¿Cuál es el problema de la economía? El problema de la economía es decir, en la realidad, en la vida social, hay un problema que la sociedad se enfrenta. Entonces, este problema va a depender según la escuela económica. Según los neoclásicos, el problema fundamental se centra en estas dos variables: la escasez de recursos y las necesidades ilimitadas. Ya no se olviden, según los neoclásicos, el problema de la economía se centra en la escasez de recursos versus necesidades ilimitadas. Mientras que para los marxistas, para la escuela marxista, el problema de la economía es la distribución de la riqueza. Vamos a explicar primero acerca de los neoclásicos. Ellos mencionan que en este caso, en la sociedad, existen escasez de recursos y el ser humano tiene necesidades ilimitadas. Entonces, nos encontramos frente a un problema, ¿no? Los recursos son escasos y nosotros con estos recursos vamos a lograr satisfacer las necesidades. Pero si los recursos son escasos y nuestras necesidades son ilimitadas, ahí tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para que los recursos nos alcancen para satisfacer las necesidades ilimitadas? Entonces, como no vamos a lograr satisfacer todas las necesidades, como son ilimitadas, vamos a tener que elegir. ¿Bien? Debido a que nos encontramos en una situación de escasez. Como hay escasez, tenemos que elegir. Es de ahí que a la economía se le llama la ciencia de la elección. Y la elección tiene que estar en base al costo de oportunidad. ¿Y el costo de oportunidad qué es? Es lo que tú renuncias por realizar otra cosa o elegir otro objeto. Ese es el costo de oportunidad, ¿no? Lo que tú renuncias. Si tenemos un sol es escaso, un recurso escaso. Y que tenemos hambre, queremos comprar una galleta o queremos usar para los pasajes. Quieres usar para tu pasaje para retornar a tu casa. Entonces, tienes que elegir, porque tienes escasez. Tienes que elegir o la comida, o la galleta, o el pasaje. Y eso lo vas a elegir en base a tu costo de oportunidad. Muy bien. Los marxistas mencionan que el problema de economía es la distribución de la riqueza. Ellos no nos hablan de escasez de recursos, sino nos dicen que el problema de la economía es que hay que resolver la distribución de la riqueza en la sociedad. Ya que la distribución de la riqueza puede ser de dos maneras: desigual o igualitaria. Desigual quiere decir que no todos los miembros de la sociedad van a tener igual riqueza. Va a haber
miembros que van a tener mucha riqueza y otros que tienen poca riqueza. Igualitaria y equitativa quiere decir que todos los miembros tienen las mismas oportunidades, la misma cantidad de riqueza. Y además, equitativa quiere decir que se le tiene que otorgar según cómo necesitan. No todas las personas necesitan por igual, pero no por ese hecho se les va a despojar de su riqueza, ¿verdad? Entonces, la escuela marxista habla de la forma como se va a distribuir la riqueza dentro de la sociedad. O la distribuimos así, o la distribuimos de este modo, ¿verdad? Lógicamente, una distribución igualitaria de la riqueza genera igualdad en las condiciones de vida de las personas, mientras que una distribución desigual genera pobres y ricos. Es por eso que la escuela marxista critica, en este caso, al capitalismo. Menciona que el capitalismo tiene una distribución desigual de la riqueza y esto genera pobres y ricos. Por lo tanto, el marxismo plantea que la solución es una sociedad socialista, eliminando la propiedad privada sobre los medios de producción. Y de esa manera, la distribución de la riqueza va a ser igualitaria y equitativa. Y eso va a generar igualdad en las condiciones de vida de las personas. Generalmente, sí, vamos a tener una hora de economía y una hora de cívica. De 10 a 11 es economía y de 11 a 12 es educación cívica. Y bueno, de ahí parto a otras aulas que tengo también asignadas hoy día, ¿no? Si no, encantado de agarrar de repente, como dice Dante, otros horarios para poder seguir apoyando, sino que tengo otros salones, así como ustedes, ¿no? Me están esperando. Pero bueno, avancemos un poco. Generalmente, aquí el colega menciona que el problema económico puede ser sustentado desde dos enfoques, ¿no? Las universidades en el Perú, cuando plantean sus preguntas del problema económico, lo hacen más por el enfoque neoclásico. El enfoque que yo puse en el chat directamente cuando dije el problema económico se sustenta en que las necesidades crecen y los recursos son insuficientes, ¿no? Yo empecé así, acuérdense. Ese es el enfoque neoclásico, vigente desde el siglo XIX hasta nuestros días. Pero este enfoque neoclásico toma muy presente el rendimiento de los factores productivos, que también es un tema que vamos a hacer, ¿no? Cada factor de producción aporta, ¿no?, a la creación de algo y en función a su rendimiento, a su productividad, se le tiene que pagar, ¿no? Eso dicen los neoclásicos, ¿no? ¿Por qué al médico se le paga 6.000 soles, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Y por qué al señor que está cuidando en la puerta del hospital, donde opera este médico, se le paga 1.200 soles? Entonces los economistas responden por productividad, por rendimiento. No es el mismo aporte del médico que el señor de la puerta. Me vas a disculpar, dicen los economistas. Ah, estás discriminando. No, no estoy discriminando. Estoy hablando de competencias. Estoy hablando de mayormente aportes a la producción. No es el mismo aporte. Mientras que el señor está cuidando la puerta, quién pasa o quién no pasa, el otro está salvando una vida, está operando un cuerpo. Es muy diferente. Ah, ya, por eso le paga 6.000 a él y al otro 1.200. Así es. ¿Y así se maneja en todo el mundo? Sí. En gran parte del mundo es por aporte de los factores a la producción. En el otro modelo dice que eso no es el argumento. Aquí el argumento tiene que ser que los dos son seres humanos, los dos son personas y como tal tiene que haber igualdad para que mejoren las condiciones. Bueno, son los argumentos que se han dado en el tiempo, pero el que prevalece en el mundo es el primero.
el de la escuela neoclásica. Bueno, ahora hay muchos representantes que suben a la presidencia, ¿no? Aspirantes suben a la presidencia y están yendo con un discurso mayormente pues igualitario, de justicia, ¿no? Como el señor del sombrero, ¿no? Que no se quitó el sombrero en la ONU tampoco, bueno, no tiene su estilo, y están yendo por ese lado, ¿no? Incluso, como dice Alex, el lápiz me ha hecho acordar, hay un grupo de congresistas que pertenecen al lápiz que ya están buscando firmas en todo el Perú para establecer una asamblea constituyente y cambiar la constitución, ¿no? Quieren cambiarla en su totalidad. Yo escuchaba, por ejemplo, al congresista Guillermo Bermejo, ¿no? Guillermo Bermejo, que decía que, por ejemplo, el artículo 60 no está bien sustentado, ¿no? El artículo 60 pertenece a la economía, ¿no? Bueno, hay artículos que son netamente económicos para que ustedes lo vayan leyendo, ¿no? Yo les recomiendo comenzar a leer del artículo 58 al 89. Repito, del artículo 58 al 89. Todo el título 3 de la Constitución, del 58 al 89, habla de lo económico. Y Bermejo cuestionaba el artículo 60. ¿Por qué cuestiona ese artículo? ¿Qué dice el artículo 60? El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Acá viene el cuestionamiento de Bermejo. Dice, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto nivel de interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Según Bermejo, esto no puede ser. Bermejo dice, ¿por qué razón el Estado no puede realizar empresa? ¿Por qué solamente subsidiariamente? Cuando es una emergencia, cuando hay una catástrofe. ¿Por qué solo ahí? ¿Por qué el Estado no puede hacer empresa? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué solamente tienen que haber bancos privados para los ahorros, para los préstamos? ¿Por qué el Banco de la Nación también no podría competir con el Scotiabank, con el Crédito, con el Banbif, con el Interbank? ¿Por qué? Dice Bermejo, ¿no? Y se pone bravo, ¿no? Así que vamos a cambiar esa constitución, ¿no? Y bueno, aquí se ha mencionado, o a veces se dice que cuando el Estado ha tenido la oportunidad de hacer empresa, no le ha ido muy bien, ¿no? Muchos economistas dicen que hay representaciones en la historia que cuando el Estado ha querido cumplir un rol económico, ha sido malo, ¿no? Toman los ejemplos de Velasco Alvarado, toman los ejemplos del primer gobierno de García Pérez, y entonces no es para eso. Y viene la discusión, ¿no? Los que miran el pensamiento o tienen el pensamiento marxista, leninista y maoísta, dicen que el Estado tiene que cumplir un rol económico activo, ¿no? Y entonces pues lo ven de esa manera y viene toda la pelea, ¿no? Y como están con ese pensamiento, mencionan que lo van a ir pues perfilando para eso, ¿no? Muchos empresarios no están de acuerdo, muchas personas dicen que ya ha sido un modelo fracasado, y cuando hablan de China, recordemos que en los principios chinos, los chinos hablan mucho pues de lo social, de lo nacionalista, pero los chinos también en el mercado se comportan como, ¿no? De alguna manera, como respetando mucho el mercado y haciendo negocios. No es que solamente piensen en el socialismo, en lo nacional, ¿no? Ellos les gusta entrar al mercado a negociar, pero parece que eso todavía acá con los de lápiz
no quieren, ¿no? Quieren que sea el Estado el que maneje, el que administre, el que decida, y no quieren el modelo mixto, ¿no? Quieren un modelo donde el Estado controle, pase a controlar recursos, domine empresas, maneje patrimonio, y eso es lo que a los empresarios los tiene dubitativos y con las orejas bien paradas, ¿no? Porque no quieren tampoco que sea de esa manera. He ahí por qué Velarde dice que las inversiones el próximo año, si cerramos así, sin haber hecho un giro a la política, no van a crecer nada, dijo, ¿no? Ya ha mencionado en la radio, en la televisión, ha dicho que la inversión privada crecería el próximo año, dio el número, ¿no? Dijo 0%. 0% sería el crecimiento, ¿no? Yo no sé si al señor Castillo le guste lo que dijo Velarde, 0%, pero él dijo, antes que todo soy un técnico, ¿no? Y tengo que decir las cosas como son. Si la política no gira, no crecerían las inversiones privadas, ¿no? 0%. Bueno, eso de socialismo y comunismo, acuérdate que siempre se ha mencionado en el sentido de cómo se administra o se gestionan los recursos, ¿no? Cada vez que se habla del socialismo para buscar la igualdad, acuérdate que dicen, ¿no?, que exclusivamente en el socialismo todavía existe una representación, un gobierno que va a administrar los recursos y que los va a repartir, ¿no? Pero representa al pueblo, tira para el pueblo. En el comunismo ya se le cede todos los recursos a la población para que la población misma administre la riqueza, cosa que eso no ha pasado, ¿no? Siempre nos hemos quedado en el trance de este gobierno y de todo lo demás, ¿no es cierto? Por ese lado. A ver, vamos a parar acá un ratito, todavía no cortamos. Les quiero dar las claves. ¿Les doy las claves hoy día de la guía o se las doy la otra semana? Para que ustedes practiquen, no sé. Dígame. ¿Hoy? ¿Ahorita? A ver, pónganse de acuerdo. Ya, entonces se los doy la próxima. Ya, la próxima para practicar. Entonces, entrando, los primeros 5 minutos me hacen acordar, ¿eh?, para darle las claves, ¿ya? Ya está. Ahora sí, entonces, Johan, ya podemos cortar y pasamos al otro curso. Ya, André, me haces acordar, ¿eh?, pero ni bien entrando, ¿eh?, porque tenemos, tú sabes, 1 hora nada más. Ya está. Ahora sí, Johan, para salir, dicen al otro salón. Ajá. Listo, cortamos acá y salimos, ¿no? A ver. Johan, ¿me escuchan? Johan, cortamos. Ahora sí, nos vamos al otro salón. Hola, ¿me escuchan, chicos? Bueno, a ver, entonces yo cortaré. Yo también lo puedo cortar, ¿no? Sí, ¿no? Ya, lo voy a cortar entonces yo mismo. Ya.